Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quiero hacer este vídeo para compartir con ustedes un pensamiento que espero nos sirva de alerta. Así como el Evangelio está lleno de promesas maravillosas para nosotros, también la palabra de Dios contiene muchas advertencias. Existen advertencias en la Escritura que quieren que el creyente esté apercibido de las cosas importantes y que buscan que el creyente esté velando en todo tiempo. Como cristianos sabemos que a pesar de que no somos ya esclavos del pecado, que estamos en Cristo, que ya no vivimos practicando el pecado, sino que ahora vivimos una vida en el Espíritu y que por consiguiente, como dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hay una realidad. La realidad es que seguimos batallando con la carne. A pesar de que ya hemos sido libertados, hechos libres del poder o el dominio del pecado, ahora la verdad es que seguimos teniendo luchas, ya no siendo esclavos del pecado, pero todavía quedan resquicios de ese viejo hombre con el que batallaremos hasta la gloria venidera. Cuando nosotros resucitemos en gloria y tengamos esos cuerpos glorificados en la eternidad, ya no habrá pecado, ya no lucharemos con el orgullo, con la soberbia, con la mentira, con la crítica, la envidia, con, no sé, cualquier otro pecado que se les pueda pasar por la cabeza. Pero mientras estemos de este lado de la eternidad, todavía debemos estar con la guardia levantada y estar velando para no dar más tropiezos de lo que deberíamos dar. Yo estoy convencido de que muchas veces hay creyentes que podrían evitar más pecados en su vida si estuvieran velando de la manera adecuada. La mayoría de creyentes que tienen un pobre tiempo de lectura bíblica, un pobre tiempo de oración diario, un pobre tiempo de comunión con la iglesia, un pobre tiempo de las disciplinas espirituales, suelen tener más tendencia a caer en pecados que aquellos que durante todo el día buscan estar en esa búsqueda del Señor, en esa búsqueda de alimentarse del Señor, de alimentarse de la palabra, buscan orar más tiempo, leer la Biblia más tiempo, llenan sus oídos de predicaciones, llenan su tiempo de alabanza, están en constantemente llenando su corazón, llenando su pensamiento de cosas que tienen que ver con Dios y su palabra. Y eso, quieras o no, te mantiene alerta, ¿no? Siempre cuando trato el tema de la inmoralidad, especialmente con los jóvenes, una frase que les digo es la siguiente. Yo no me imagino a alguien con muchas ganas de ir a ver contenido X después de haber estado un día entero ayunando. No me lo imagino acabando de ayunar después de horas de comunión con Dios en oración y con la palabra y salir y decir, ahora me apetece ver un vídeo de ese tipo. El problema es que se nos olvida el llamado a velar, a orar sin cesar, porque también se nos olvida muchas veces que tenemos un feroz enemigo en nuestra propia carne. Entonces, sabiendo todo esto, todos los pecados son serios. Todos los pecados son de verdad horribles a los ojos de Dios. Dios aborrece cualquier pecado que cometamos, pero hay pecados que dejan más mancha que otros. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que a la luz de la escritura hay ciertos pecados que parece que afectan más, que parece que las consecuencias son más devastadoras. Y cuando se trata de la inmoralidad, la Biblia es clara al afirmar que es un pecado sumamente peligroso, sobre todo por la profundidad de las consecuencias que tiene en la vida de una persona. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de mentir o del orgullo, que son pecados también y que Dios los aborrece también, no vemos que muchas veces las consecuencias sean tan desgarradoras, a pesar de que es horrible, ¿no? Igualmente y que tiene consecuencias a nivel espiritual, pero parece que la Biblia no alza tanto, ¿no? Las consecuencias que puede tener.
Sí que destacaríamos que la soberbia y el orgullo es algo que claramente la Biblia define como algo que Dios aborrece. Dios resiste a los soberbios. Pero cuando hablamos de inmoralidad, hay apartados bíblicos, secciones de la Escritura dedicadas especialmente a ese tema. Por ejemplo, cuando vemos en la palabra de Dios cosas como el que se acuesta con una ramera se vuelve uno con ella. Entonces, expresiones así hablan de la profundidad del pecado de la inmoralidad, del pecado sexual. Y una de las cosas interesantes es cuando tú lees el libro de Proverbios y menciona una cosa que es el centro de este vídeo, el tema que quiero al final tratar con ustedes, es una de las consecuencias que tiene el pecado del adulterio. El adulterio también lo incluimos dentro de esos pecados relacionados con la inmoralidad sexual, pero mira lo que dice en Proverbios capítulo 6 y concretamente los versículos 32 y 33, dice así: el que comete adulterio no tiene entendimiento, el que lo hace, destruye su alma, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Ahora, ¿qué cosas dice aquí Salomón sobre el tema del adulterio? En primer lugar, dice que el que comete adulterio no tiene entendimiento. Relaciona al adúltero con alguien no solamente que actuó en un acto puramente carnal, sino con alguien necio, con alguien sumamente necio. ¿Y por qué muchas veces vemos esto? Es decir, el adulterio piensa que en los tiempos del antiguo pacto al adúltero se le mataba. En los tiempos del antiguo pacto, el adúltero, si la gente descubría su adulterio, lo mataban apedreado. Ahora, imagínate a alguien que sabe, voy a hacer esto y si lo hago y me descubren, me pueden matar hoy mismo y aún así lo voy a hacer. En ese sentido, Salomón afirma que sería algo muy necio, ¿no? Saber no solo las consecuencias espirituales de ese pecado, sino las consecuencias en que puedes morir. Y aún así lo haces. Mira si hay que ser necio, ¿no? Para hacerlo. Ahora imagínate, si yo cometo adulterio, pongo en juego mi familia, mi matrimonio, destruyo a mi esposa, pierdo su confianza, pierdo su respeto, pierdo su admiración, pierdo su honra, pierdo, y aún así lo hago. Por eso empieza Salomón diciendo, el que comete adulterio le falta entendimiento. Ya no solo es un pecado con consecuencias espirituales, ya no solo es una ofensa contra Dios, sino que además todas las consecuencias que puede traer y que posiblemente traiga, eso implica que aún así si lo hago, no solamente actúo puramente en la carne, sino que además soy necio. Ahora, dice otra cosa interesante aquí. Dice esto, el que lo hace destruye su alma. El que lo hace destruye su alma. ¿En qué sentido? En el sentido de que las consecuencias de la inmoralidad afectan profundamente a nuestra vida espiritual. Una persona que cae en el pecado de la inmoralidad verá su vida espiritual sumamente afectada. Y Salomón lo dice de esta manera, destruye su alma, destruye su alma. Las consecuencias de ese acto no son solo físicas. Ese pecado no se queda solo entre los cuerpos o o en el adulterio cometido por las redes, por el teléfono, por otros medios, ¿no? Que se pueden hacer porque no es un acto puramente físico. El Señor Jesús dijo que el que mira y codicia hay adúltero en su corazón, sino que además afecta espiritualmente a la persona, destruye su alma. Pero mira lo que dice ahora Salomón. Dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Su afrenta no se borrará. Mira qué curioso. Yo sé que algunos se pueden enfadar y decir, ya, pero si el Señor perdona, no, es que Salomón no dice que no hay perdón. Salomón dice que habrá una manchita que nunca más se va a ir, que nunca más se irá. Yo no sé, pero hay manchas en las camisas que tú, por ejemplo, te pones una camisa y se mancha una gotita de algún tipo de aceite, algún producto de ese tipo, que ya no sale. La echas a la lavadora, la mancha ya, la camisa se limpió, pero ese puntito se ve ahí, se ve ahí. Y tú dices, oye, la camisa está limpia, sí.
Mira, huélela, está recién lavada, con su suavizante, se ha planchado, pero esa manchita te recuerda a aquella gota de aquella salsa mientras comías sin cuidado que cayó sobre tu camisa. La camisa se ha lavado, la camisa está limpia, te la sigues poniendo, pero esa mancha te va a acompañar toda tu vida mientras uses esa camisa. Esa mancha no sale ya, ya no se va a ir. Le puedes echar el producto que quieras, esa mancha ya no se va. Ahora, cuando se trata del adulterio, Salomón está diciendo, claro que Dios perdona. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si confiesas tus pecados, si te arrepientes de corazón y confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, para limpiarte de toda tu maldad. El que confiesa sus pecados y los abandona, hallará misericordia. Así que sí, Dios perdona el adulterio. Y tu familia también te podría perdonar. También pueden perdonarte. Hay muchas esposas que han perdonado adulterio y hay muchos esposos que han perdonado el adulterio de sus mujeres. Entonces, si hay perdón, no, es que Salomón aquí no habla de perdón de Dios. Salomón habla de que hay una mancha que ya te va a acompañar siempre. Por ejemplo, tú imagínate que dices, como un hombre, yo, a diferencia de muchos otros, yo nunca voy a ser un adúltero, nunca traicionaría a mi esposa ni a mi familia, nunca le haría eso a mi esposa que la amo. Y ¿sabes qué? Lo hiciste y ahora, aunque hayas sido perdonado, nunca vas a poder decir, nunca adulteré. Nunca vas a poder decir, soy un hombre, he sido un hombre fiel siempre. ¿Sabes que hay una frase que ya nunca podrás decir? Siempre fui fiel a mi esposa. ¿Sabes que hay una frase que nunca más podrás decir? Siempre fui fiel a mi familia, siempre honré a mi esposa, siempre respeté a mi esposa, nunca estuve con otra mujer, mi esposa fue mi única mujer. Eso ya nunca lo dirás. Por otro lado, a pesar de que Dios te va a perdonar, hay muchas personas que van a dudar ahora de pedirte consejos sobre la santidad, de pedirte consejos sobre el matrimonio. Ah, pero deberían entender que fue Bueno, yo sé que la gente lo debería entender, pero en la mente de las personas, esa mancha les va a recordar que mejor buscarán el consejo por otro lado. Ah, no debería ser. Ya lo sé, yo sé que nuestro corazón se reivindica y dice, no debería, lo sé, pero Salomón te lo dice. Hay una mancha que te va a acompañar siempre. Ahora, siempre serás el que adulteró, el que traicionó a su esposa. Ah, pero ya no lo he vuelto a hacer. Maravilloso que Dios haya restaurado. Eso es precioso. Pero esa mancha acompañará siempre. Nunca se quitará. Ah, y habrá gente, te guste o no, ¿eh? Te guste o no, porque tú tampoco puedes obligar a las personas a mirarte como tú quieres que te vean. Habrá gente que ya nunca te verá igual. Ah, y piensa tú que tu esposa te va a perdonar, pero esa herida no se va en 2 días. Y durante mucho tiempo puede ser que tu esposa tenga que luchar para volver a confiar, para volver a sentir admiración, para sentir tus abrazos sinceros, para sentir tu amor sincero y no acordarse de que tus brazos han sido para otra. Y esto aplica para hombre y mujer, de que tus besos han sido para otra, de que has estado en la cama con otra, de que tus mensajes cariñosos han sido para otra, de que tus conversaciones íntimas han sido para otra. Y le va a costar, le va a costar, va a luchar a lo mejor por perdonar en el Señor, pero le va a costar. Si lo consigue, le va a costar. Solo Dios le va a poder ayudar a hacerlo. Y tus hijos, se les cayó papá. Era papá, el hombre íntegro, era el papá, el hombre de Dios, era papá y ahora es papá otro adúltero, otro que decía ser creyente y iba hablando con la amiga, decía ser creyente y cantaba el domingo y luego iba chateando con la compañera del trabajo y mira lo que le hizo a mamá. Hay cosas que van a durar demasiado tiempo y no vas a poder pretender que te arrepientas y mañana todo el mundo olvide. Hay una cosa que debemos recordar, de los pecados tienen consecuencias, no solo a nivel espiritual, sino que tienen consecuencias en otras esferas de la vida. Y Salomón lo deja claro. Si adulteras, hay una mancha que nunca más se borrará. Esto no es el pensamiento de Juan Manuel, esto no es el pensamiento de una denominación o de un pastor, es el pensamiento de las Escrituras.
No está hablando, como digo, de perdón. Dios te perdona, pero está hablando de una mancha que nunca más será borrada. Ahora, ¿te parece que es sabio el que comete ese pecado? Es mejor poner barreras, es mejor poner distancia, es mejor estar velando, porque quien hace eso, como dice Salomón, es muy falto de entendimiento, porque él mismo se pondrá sobre él una mancha, que aunque tengas el perdón de Dios, ante los hombres probablemente, ante muchos seguramente, nunca más se quitará.